Bien, amados hermanos, curso de Romano, clase número 23, martes 14 de julio. La clase de hoy sigue con el mismo encabezado o título, Adán y Cristo, dos cabezas federales, ¿cierto? En esta comparación que hemos hecho de el Adán, el primer Adán y el segundo Adán. El objetivo de aprendizaje de hoy día es intentar terminar el capítulo número 5 y, como dice acá, analizar e interpretar detalladamente Romanos capítulo 5, versículo 18 al 21, mediante el estudio morfológico, lingüístico y teológico del texto griego, con el fin de comprender el paralelismo que hay entre Adán, que se le llama el primer Adán, y el segundo Adán, que es Cristo, ambos como cabeza representativa, el principio de imputación, la función de la ley y el triunfo de la gracia, aplicando estos conceptos a la doctrina de la justificación y a la esperanza de vida eterna en Cristo. Los pasajes que vamos a estudiar hoy día, del 18 al 21, sin lugar a duda que constituye la culminación del argumento del apóstol Pablo sobre la obra redentora de Cristo en contraste, ¿cierto?, con la caída de Adán. Pablo retoma el paralelismo. Hermanos queridos, por favor, les ruego. Les voy a rogar que apaguen sus celulares, que apaguen sus micrófonos. Ahí están todos apagados. Vamos a dar comienzo entonces donde quedamos. Yo estaba diciendo que Pablo retoma el paralelismo entre ambos personajes históricos. Pablo, conocedor de la ley, conocedor de la Torá, conocedor de la Tanaj. Recordemos que la Tanaj es el Antiguo Testamento griego. Y hace este paralelismo, esta comparación, que vamos a verlo ahora de manera un poco más en detalle, el primer hombre y el segundo hombre, en cierta manera, y el Adán terreno y el Adán celestial, dicho de otra forma. ¿Cuál es la finalidad de Pablo? Es mostrar cómo la desobediencia de uno trajo condenación a todos. Hermanos queridos, por favor. Les pido un favor, no abran sus micrófonos. Una vez que ya concluya la clase, ahí podemos abrirlo para que no se acople en algunos casos. Bien. Deje acordarme lo que estaba diciendo. Bueno, estaba diciendo que Pablo va a mostrarnos cómo Pablo va a mostrarnos en estos versículos del 18 al 21 del capítulo 5, la desobediencia de uno que trajo condenación a todos, mientras que la obediencia del otro Adán, que es Cristo, trajo justificación y vida. Esta sección no solo cierra el capítulo 5, amados hermanos, sino que prepara el terreno para el capítulo 6. Y yo les dije a ustedes que el capítulo 6 es un capítulo decidor para muchos de ustedes, donde Pablo desarrollará las implicancias éticas de estar bajo la gracia. Y aquí, ¿cierto?, el apóstol no habla en términos individuales meramente, sino en términos representativos o federales. Es decir, tanto el primer Adán, representa a la raza humana, y el segundo Adán, ¿cierto?, también es nuestro Padre federal, que en cierta manera, que nos justificó y nos dio vida.
Adán y Cristo son cabezas de dos humanidades opuestas. ¿Cómo es eso, hermano Alejandro? Lo vamos a ver, pero estamos introduciendo la clase para que podamos entender. Esta introducción, ponga atención, que nos va a permitir, al desglosar morfológicamente cada uno de estos versículos, 18, 19, 20, estos 4 versículos, le va a permitir a ustedes tener un panorama ya más claro de todo este rico momento teológico que Pablo nos enseñó y nos está enseñando hoy día desde el versículo 12 al versículo 21. Pero también Pablo resalta el propósito eterno de Dios al permitir que el pecado abundara, a fin de que la gracia sobreabundara aún más. Estos dos términos, abundar y sobreabundar, los vamos a analizar. El lenguaje griego, amados hermanos, que Pablo usa acá, es cuidadoso y deliberado, y utiliza verbos intensivos, verbos, estructuras de propósitos y contrastes morfosintácticos, decir de una manera, tan especiales que los vamos a analizar, no se huele con tanto, o no se complique con tanto tecnicismo que estoy aplicando. Lo que pasa es que al estudiar toda esta clase, me leí 4 comentaristas para poder entregar este propósito teológico de Pablo en estos 4 versículos que son maravillosos, hermanos. Romanos capítulo 5, del 18 al 21, no solo nos invita a reflexionar sobre la profundidad del pecado original, sino aún más sobre la super reminente, en cierta manera, grandeza de la gracia de Dios en Cristo. Yo predicaba el domingo en mi iglesia local, ya hablábamos con la ayuda del Señor sobre la vid verdadera, genuina. Y al preparar estos temas me acordaba de Romano. La grandeza de Cristo, y si no estamos cimentados en esa vid verdadera, no somos nada. No podemos vencer el pecado, no podemos ser cristianos genuinos si no estamos cimentados en la vid verdadera. Ahora, es una invitación que Pablo nos habla para admirar el Evangelio en su dimensión más cósmica, donde Cristo, como el nuevo Adán, restaura lo que el primero lamentablemente arruinó. Esa es la introducción de hoy día. Ya terminamos esta sección. Hoy día vamos a terminar del 12 al 21. Vimos primero del 12 al 17. Y hoy día vemos del 18 al 21. Y con esto ya estamos terminando el capítulo número 5. Esta sección, hermanos, podríamos pasar unas 6 clases, hermanos. Y hemos pasado solamente 2. Es tan rica en contenido bíblico, teológico, que usted se maravilla. Léala 10 veces, 3 veces, en diferentes versiones. Escuche estas clases nuevamente y se va a maravillar. Porque Pablo lo que hace es cierra el capítulo mostrando cómo 2 hombres representan dos realidades radicalmente distintas para toda la humanidad. Hermanos, toda la humanidad, desde Adán. Si usted cree que Génesis es literal, usted tiene que representar o tiene que mirar al primer Adán como el padre federal de la raza humana, pero hoy día de la raza humana caída. Y el segundo Adán, nos dice Pablo, que es el contraste, que Cristo, que es el segundo Adán, trae este segundo Adán, que es Cristo, trae justicia, trae vida y trae gracia abundante para todos los que creen. Y entre eso estamos nosotros. Es necesario hacer un resumen de lo que hemos visto hasta el versículo 17, y esta lámina yo me puse hoy día a hacer un poquito más
más, más dinámico con las PPT. Me entretuve en la misma lámina que usted tiene ahí en su computador, se la imprimió en la misma lámina, pero estructurada de manera distinta, nada más. Número uno, el pecado es universal, incluso sin ley escrita. Y eso lo vimos en los versículos 13 al 14. En el versículo 13, como idea central, el pecado ya estaba presente en el mundo antes de la ley de Moisés, aunque no se imputaba legalmente sino una ley revelada. Y Pablo explica que el pecado tiene una existencia universal, una universal y generacional, incluso cuando no hay ley escrita, como sucede en el capítulo 20 del Éxodo. Es ahí donde nace la ley. Las transgresiones entonces ya operaban en la humanidad antes de Moisés, pero su imputación formal requería una ley. Es decir, sin ley transgredían ya la ley que iba a ser declarada ahí en el monte Sinaí. Por lo tanto, esto refuerza la doctrina del pecado original. Eso es lo que Pablo nos enseñó en los versículos 13 y 14. Luego, en los versículos 15 al 17, Adán y Cristo son cabezas federales, pero con efectos opuestos. Uno trajo muerte y el otro trajo vida, ¿cierto? Eso es lo que nos enseñó el versículo 15 y 17. Y como idea central de este segundo punto, vemos que la gracia de Dios, lo vimos en clase la última vez que estuvimos juntos, la gracia de Dios por medio de Cristo no solo iguala la transgresión de Adán, sino que la sobreabunda. Y Pablo introduce un contraste asimétrico, perfecto, pero con efectos distintos. La transgresión de Adán trajo muerte a muchos, dice el texto, pero la gracia de Cristo no solo revierte el efecto de Adán, sino que supera ese daño. Y el verbo sobreabundó enfatiza la superioridad de la gracia. Qué maravilloso, ¿cierto? Y luego vimos nosotros que la gracia no es igual al pecado, es mayor incluso, más poderosa y más abundante. Y después nosotros lo que vimos es que la muerte reinó por Adán, pero los creyentes reinan en vida por Cristo, no solo salvación pasiva, sino que es una restauración activa. ¿Por qué activa? Porque en la salvación nuestra trabajó solo Cristo por decreto divino, fuimos elegidos desde antes de la fundación del mundo, fuimos convencidos de nuestro pecado a través de la intervención del Espíritu Santo, y ahora estamos en una santificación progresiva, donde aquí nosotros ya teniendo conciencia de la ley, que transgredimos la ley durante toda nuestra vida, y ahora tenemos conciencia de nuestro pecado. Hermano, una de los síntomas, no síntomas, una digamos síntomas, uno de los síntomas de un genuino creyente en Cristo, una de las cosas es que siente pesar por su pecado, siente odio por pecar. ¿Cómo es eso, hermano? Siente odio por... Sí, cuando pecamos, nuestra mente, como ya está renovada, y está Cristo, y está el Espíritu Santo en nosotros, nos redarguye y sentimos pesar, sentimos algo que por un lado es maravilloso porque sentimos conciencia de nuestro pecado, pero por otro lado sentimos vergüenza. Y esa es la restauración activa, ese mover del Espíritu Santo en nuestro corazón, ¿ok? Y yo siempre les dije a ustedes, y se los voy a repetir, aquí está Efesios 2:8, estudiado de manera morfológica, lingüística y teológica.
la trascendencia de este versículo, la trascendencia teológica y la profundidad, ¿cierto?, de este versículo. Solamente dos cositas, creo que lo compartí ayer en el Consejo Pastoral de Cerrillo, donde yo vivo. Pedimos una oportunidad, ya se los voy a comentar después. Fíjense, porque por gracia, este es un sustantivo femenino, sois salvos. ¿Cuál es el instrumento? Por medio de la fe, otro sustantivo femenino. Y esto, que en griego es touto. ¿Dónde está anotado? Touto. Este es un pronombre neutro. En griego es touto. Y dice, y esto, ¿pero qué es esto? La fe y la gracia. Se refiere a todo el complemento de la gracia, Pablo, cuando dice, y esto. No se está refiriendo solo a la gracia, también se está refiriendo a la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Entonces, para creer en Cristo, Dios nos dio la gracia y nos dio la fe. Esta lámina siempre va a estar ahí presente en nuestras láminas. Y también esta lámina que es un contraste en el que obra y el que cree, ¿ya? Y ahora vamos entonces a analizar o a realizar este estudio morfológico y sintáctico o exegético, como decían las láminas anteriores, verso por verso, ¿de cuál? De los capítulos 5, del 18 al 21, que yo creo que va a estar bastante especial. Bien, así pues, versículo 18, así pues, como por una transgresión vino para todos los hombres condenación, así también por una justicia vino para todos los hombres justificación de vida. Y en este análisis morfológico, hermanos, no se expresa en griego, pero está implícito el vino. Por eso lo puse entre corchea. Porque no está implícito en el texto griego. Así pues, como por una transgresión hay un vacío. Entonces los traductores pusieron transgresión vino para todos los hombres, ¿ok? Porque en el griego se entiende que vino, pero para el castellano, para la traducción, no dice vino. Quiero que entiendan eso. ¿Ya? El vino ahí está introducido para poder darle contexto al que iba a leer esto. Para el griego no. Para el griego sabe que está implícito el vino. ¿Ya? Como también como en el versículo 16. Este vino está en tiempo aoristo, indicativo activo. Tercera persona singular. ¿Qué significa? En el griego clásico es frecuente omitir verbos que se sobreentiende, lo que yo les decía, por el paralelismo sintáctico. Vino, vino, ¿ya? Aquí el verbo se aplica a ambas cláusulas. Vino, condenación, vino, justificación. Esto es lo que dice el erudito Douglas Moon. Lo tengo en PDF, ¿ya? No lo tengo físico, tengo dos griegos, pero no lo consulté en PDF. En el fondo, este señor aquí está pensando y se suma la cabeza, y yo me imagino igual que ustedes, porque por una sola transgresión, la de Adán, trajo condenación universal. La justicia de Cristo, su obediencia, trae justificación y vida a todos los que creen. Como idea central de este pasaje 18, hermanos, Pablo muestra que así como una sola transgresión, la de Adán decía, trajo perversión universal, trajo decadencia universal, pero el contraste, el paralelismo, dice la justicia, así también por una justicia, la de Cristo, es decir, su obediencia a este pacto de redención que Dios hizo en la eternidad pasada. Para los que no saben lo que es el plan de redención o el pacto de redención, aquí inicia la vida, Génesis 1:1, la cruz y hoy,
¿ya? Para que puedan entender lo que es el pacto de redención. Este pacto se hizo en la eternidad pasada entre el Padre, el Hijo y el Espíritu. Este consejo trinitario, sabiendo que Adán no iba a usar bien su libre albedrío, determinaron un plan, el único plan de salvación. El Padre elige, el Hijo se sacrificó y el Espíritu Santo convence de esta muerte, en el fondo. Y el Hijo vino acá a cumplir el plan de redención que se inicia en Génesis 3:15, que es el protoevangelio. Y el pueblo de Israel debía mencionar esto. No lo hicieron, por eso que fueron desdajados, como dice Pablo. Ellos, un número importante, creyeron en el Mesías que vino, y nosotros hoy creemos en el Mesías que ya vino. Este es el único plan de salvación, no hay otro, hermano. Por lo tanto, el pueblo de Israel, hoy día actualmente, para poder ser salvo, tiene que creer en la cruz. Hoy día ellos no creen. Para ellos la única Biblia autorizada es el Tanakh, que es el Antiguo Testamento. Entonces, la interpretación teológica de este versículo 18, bueno, en síntesis, esto es el pacto de redención, ¿ya? Este es el evangelio explicado brevemente. Este versículo 18 es clave para la doctrina de la imputación. Clave, la imputación del pecado y la imputación de la justicia. Enseña que el acto de Adán trajo condenación a toda la humanidad por imputación. Y no solo los pecados personales, suyo y mío, sino porque él actuó como cabeza federal. Él actuó como un representante. Y en contraste, la obediencia perfecta de Cristo, ahí en la cruz, su vida, su muerte y resurrección, es también imputada a quienes creen, trayendo por lo tanto justificación. Justificación, recordemos lo que es declararnos inocentes. Es en el fondo decíamos nosotros que es una declaración legal de justicia. Se aplicaba mucho en la ley romana. Y esta declaración de justificación nos conduce a la vida eterna, segura en Cristo. Ahora, el versículo no enseña universalismo. ¿Qué es el universalismo? Es la salvación automática para todos. No, porque el contexto inmediato y más amplio de Romano deja claro que esta justificación se aplica a quienes creen, que está en los versículos 17 de Romano, del capítulo 5. Está en el versículo 22 del capítulo 3 de Romano también. Por lo tanto, no es que Cristo vino y murió por todos. Murió por todos los que iban a creer. La salvación es ofrecida, eso sí, a todos. Todos pueden llegar a ser salvos. La distinción, en cierta manera, para que entremos en esta discusión, en cierta manera, es que no todos van a creer. No todos van a creer. ¿Quiénes van a creer? Bueno, el Padre sabe. Como dice Efesios 1, 4 y 5, Él nos eligió por el puro afecto de su voluntad. Fue su voluntad soberana, perfecta, que permitió que usted y que yo pudiéramos hoy día conocer a Cristo personalmente. De lo contrario, estaríamos como el mundo condenado. Bien, ese es el versículo 18. Y el versículo 19, aquí hay un contraste así con dos versiones. La Reina Valera nos dice, porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Y la NBI dice, por
Porque así como por la desobediencia de uno solo todos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno solo todos serán constituidos justos. Veamos algunas observaciones gramaticales importantes. El uso de constituido, por eso lo puse en rojo acá, que está en el contraste, ¿cierto? Nombra a alguien en un estado moral o espiritual. Es una, está en tiempo aoristo pasivo, la primera, que es una acción completada en el pasado. Adán la completó en el pasado, huerto del Edén. Y el segundo constituido está en futuro pasivo. ¿Ve qué importante la morfología de los verbos? Porque usted puede pensar, fueron constituidos, serán constituidos, ¿ve? El segundo está en futuro pasivo. Cuando los verbos están en tiempo pasivo, la acción del, del ejecutor del verbo, ya, del sujeto del verbo, la hace él, pero otro recibe esa acción, o ese beneficio o ese efecto. En este caso, como está en tiempo pasivo, el aoristo, el que ejecutó el acto de desobediencia fue Adán, pero el efecto, ¿quién lo recibió? Toda la humanidad. ¿Ve? Aquí dice fueron constituidos, todos fueron constituidos pecadores, porque él era nuestro representante, pues. Y como el verbo está en tiempo aoristo pasivo, la acción la realizó otro, Adán, y el efecto lo recibe usted. Es decir, la humanidad. Cuando usted nació, nació bajo este decreto. Usted es un pecador. Pero el contraste, el paralelismo precioso de este versículo 19, dice que el verbo constituido está en tiempo futuro pasivo. ¿Qué significa pasivo? Ya dije, la acción, ¿quién la hizo? Cristo. Pero ¿quién recibe el efecto? Los que creen en ese sacrificio. El significado es ser constituido, ser designado, ser establecido. Y el contraste temporal, entonces, aoristo implica una acción histórica definida, la caída de Adán; futuro, acción escatológica, que es la justificación de Cristo por nosotros. Y esto los traje de estos dos señores, Fitzmayer, en su comentario de Romanos, la página 420, él dice que nota que el futuro, este es el griego, el futuro constituido, puede referirse tanto a la justificación presente como a la glorificación futura. Más potente aún lo que dice Freimeier. Y Scheiner, estos son dos alemanes, en su comentario de Romano, página 286, dice, argumenta que el futuro enfatiza la certera escatológica de la salvación completa. ¡Wow! Es más fuerte aún. Es lo que dice este erudito, dice que esta acción que Cristo completó, estamos nosotros insertos en la glorificación ya. Y Pablo lo dice en Romanos 8:35 en adelante, que esta cadena que vamos a ver más adelante. ¿Cuál es la idea central de este versículo 19? La idea central sigue repitiendo este paralelismo soteriológico entre Adán y Cristo. Pablo, por lo tanto, establece que así como la desobediencia de un hombre, Adán, constituyó a la humanidad en pecadores, y el paralelismo que Cristo constituyó a los que creen en justificados. ¿Qué más podemos decir? Esto se le llama la teología de la representación. Lo que yo decía, que Adán es el representante o el padre federal de la raza humana, en tanto Cristo se transforma en el padre federal de la iglesia, de los creyentes, del Israel de Dios, ya, en cierta manera.
Y estos son, el mismo Fritz Meyer y Chisneyer hablan de este concepto de representantes. Y a usted aquí, cualquier erudito o cualquier teólogo que usted consulte, va a leer o va a escuchar lo mismo. Adán fue el padre, el representante federal de la raza humana, y Cristo fue el representante, es el representante federal de la iglesia, de los creyentes, de esta iglesia universal que está constituido, como dice Gálatas, por judíos gentiles. ¿Okay? ¿Y cuál es la reflexión teológica que podemos hacer de este pasaje? Bueno, este versículo nos confronta, amados hermanos, no sé si a usted, pero a mí me confronta con una de las verdades más profundas y reconfortantes a la vez del Evangelio. La inversión o transformación completa de la condición humana a través de la obra redentora de Cristo. Es completa. Y la precisión con que Pablo establece este paralelismo no es accidental, no es casual, sino que revela, dirigido por el Espíritu Santo, revela la perfecta justicia de Dios en su plan de salvación. Si la humanidad cayó a través de la desobediencia de un hombre, era apropiado, creo yo, que fuera, por lo tanto, restaurada a través de la obediencia de un hombre, porque nosotros vemos que Dios es un Dios justo, y la justicia es dar a cada persona lo que se merece. Pregunta, ¿qué nos merecíamos nosotros antes de Cristo? Nada, solo condenación. ¿Qué se merece hoy día el inconverso? Nada. ¿Por qué? Porque está alejado de Dios. Pero el inconverso no recibe injusticia, recibe justicia. Pero usted y yo, por decreto divino, recibimos misericordia. Y eso nos hizo salvos. Eso es lo maravilloso del Evangelio. Cuando lo entendemos, hermanos, entendemos que Dios es un Dios justo. Y aquí no estoy hablando ni de Arminio ni de Calvino, estoy hablando de Biblia. La obediencia de Cristo supera infinitamente la desobediencia de Adán. Y no solo revirtiendo sus efectos, sino elevando a la humanidad a una posición aún más gloriosa que la original. Pero quienes reciben este efecto en el tiempo que Cristo murió en la cruz, hoy día lo recibimos por pura misericordia, por hermano, porque no lo merecíamos. Y hemos visto en todas las clases de que para nosotros era imposible acercarnos a la cruz, porque no queríamos. Acuérdense de la morfología del verbo de ahí en el capítulo 3, versículo 10. Es absolutamente imposible que nosotros por sí mismos pudiéramos acercarnos a la cruz. La estructura temporal del versículo 19 también es maravillosamente significativa. Mientras que la constitución en pecadores, constituidos pecadores, ya se ha completado el auristo, acuérdense el auristo, ya lo analizamos. La constitución en justos se presenta en futuro, indicando que aunque la justificación es una realidad presente para los creyentes hoy día, porque fuimos declarados inocentes, su consumación final aguarda la escatología, la glorificación, cuando Cristo venga a reinar aquí con su iglesia. Eso es lo que puedo decir como una reflexión teológica de este versículo 19. Y el versículo número 20, ¿ya? Dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Y la NBI, la otra versión, dice, la ley se introdujo para que aumentara la transgresión.
pero allí donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y aquí estos dos términos, introdujo y sobreabundó, nos van a deleitar tanto como en el versículo 19. Veamos algunas observaciones gramaticales importantes. El verbo ya introdujo, ahí dice napeloit piux, me cuesta leer el griego porque ya perdí la costumbre, no lo tengo transliterado, ¿ya? Cranfield, ¿cierto? En su comentario, que lo tengo en PDF, se los puedo mandar, en la página 297, dice, nota que este verbo compuesto significa entrar secretamente, eso, o introducirse lateral, por al lado en el fondo. El pecado, o sea, la ley se introdujo para que el pecado abundase, ¿ya? Este verbo entonces, que es compuesto, significa entrar secretamente o introducir lateralmente. Y el prefijo mapa, que es este, sugiere una entrada secundaria o subsidiaria, no principal. ¿Cuál es la idea central de este pasaje número 20? Para no aburrirlo con tanto tecnicismo, que usted me imagino que ya lo leyó. Aquí hay tecnicismo. La idea central sigue siendo esta paradoja de la gracia divina que supera infinitamente al pecado. Pablo, el gran apóstol Pablo, establece entonces que aunque la ley entró en la historia de la salvación con el propósito de magnificar la transgresión, ¿cierto? Eso es lo que ese fue el objetivo de la ley. La ley cumple dos objetivos, hermanos. El primer objetivo es mostrarnos qué es pecado y por ende genera este impacto en nuestra conciencia cuando mentimos, cuando pecamos, cuando transgredimos la ley. Pero el otro objetivo de la ley, y lo dice más adelante Pablo, dice que la ley es ayo. ¿Y qué es el ayo? Es una nodriza, es como una parvularia para los chilenos, las educadoras de párvulo, que llevan a este infante, a este párvulo, a este niño, lo llevan a un lugar determinado. Y lo que hace la ley nos lleva rendidos a Cristo. Porque la ley nos mostró que hemos pecado toda la vida y hemos ofendido la santidad de Dios, pero a su vez la ley nos lleva a mirar a la cruz. Por lo tanto, Pablo establece que aunque la ley entró en la historia de la salvación con el propósito de magnificar la transgresión, la gracia de Dios respondió con una sobreabundancia que sin lugar a duda eclipsa, es decir, lo cubre completamente el poder del pecado, lo deja sin efecto en usted. Y este versículo 20 constituye, por lo tanto, el clímax del argumento paulino sobre la superioridad de la obra de Cristo sobre la caída adámica. En este hilo conductor, el 18 dice lo mismo, el 19 lo mismo, y el 20 habla de los efectos en cierta manera. Pablo usa aquí tres tiempos verbales, perdonen el tecnicismo, tres tiempos verbales diferentes para mostrar una progresión dramática. Dice que el pecado pudo abundar, que había potencia en cierta manera, porque la ley se introdujo para que el pecado abundase, ¿ya? Pero también dice que el pecado realmente abundó, porque sucedió en la historia humana de que la humanidad cayó. Pero también Pablo, en estos tres tiempos verbales, dice que la gracia sobreabundó muchísimo más. El verbo, la expresión sobreabundó es
rebosó en el fondo, eclipsó, dejó sin efecto al pecado. La gracia no solo respondió al pecado, lo superó con creces. Esa es la explicación de esta frase del versículo 20. Es como que si Pablo dijera esto: donde el pecadillo creció, la gracia se desbordó como un torrente imparable. Me puse poético. Y esto no es solo una comparación, hermanos, sino una declaración teológica profunda sobre el carácter victorioso de la obra de Cristo. Si usted no logra dimensionar la victoria de Cristo aquí, ay, y andan unos por ahí diciendo que la muerte de Cristo es insuficiente. Dios mío, por favor, líbralos. Oh, me pasé al 21, disculpen. Así que tenga cuidado con lo que escucha ahí usted en redes sociales, lo que lee, porque ya están apareciendo doctrinas que van a engañar aún a los escogidos, hermano. La cuatridimensión, la muerte apocalíptica de Cristo. Por ahí apareció un apóstol Cruchaga, que en Chile, que habla de que la muerte de Cristo no fue suficiente, que Cristo en su segunda venida va a venir de manera apocalíptica ay, Dios mío, por favor. Bueno, dejemos el uso para los apologetas. Y ahí finalmente el versículo 21. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, ¿ya? Más cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. El mismo me equivoqué, parece, ¿no? Perdón. Parece que me equivoqué. Denme un segundo, por favor. Romanos 5. Y si es así, le pido las disculpas. 21. Sí, me equivoqué. Ah, no, está bien. Sí, a ver, perdón. Dice, ¿para qué así como el pecado? Sí, me equivoqué, perdón. No, o sea, esto no está bien, ¿eh? Eso. El texto debe decir, perdonen, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Este, ¿cuál es el verbo que sobra? No, en la próxima PPT está el versículo correcto. Oh, muchas gracias. Ay, sí. Gracias, hermana querida. Se pasó. Estaba un poquito asustado. Bien. No, bien, porque voy construyendo la lámina y seguramente esa no la eliminé. Disculpen. Bueno, aquí está, pues. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo. Gracias, hermana Elizabeth. Señor nuestro. La NBI dice, para que así como el pecado reinó en la muerte, así también la gracia reine por la justicia para dar vida eterna mediante Jesucristo nuestro Señor. La lámina anterior, elimínenla, ¿cierto? De hecho, tenía que explicar, y ahora me acordé. Tenía que explicarles el verbo sobreabundó. Aquí dice abundar excesivamente. Ahora me acordé. Lo que hace, gracias, lo que hace la gracia, que sobreabunda el pecado, es un abundar excesivamente, es rebasar toda medida. Y Murray, en su comentario de Romanos, en el John Murray, en la página 198, dice, enfatiza que esto no hace a Dios autor del pecado, sino que revela su sabiduría en usar incluso la transgresión humana para sus propósitos redemptivos, es decir, redentores en cierta manera, ¿ya? Por eso hay que repetir la lámina.
Así que ahora me acordé. Y el versículo 21, que ya es el final, hay tres contrastes, y vamos a tratar de explicar estos tres contrastes. La idea central de este versículo, hermanos, nota que tengo aquí en mi cuaderno de estudio, el versículo 21 es el establecimiento del reino de la gracia como el propósito final de la obra redentora de Cristo. La gracia es la reina en esta demostración que Pablo nos comenzó a hacer desde el versículo 2 en adelante. Pablo presenta esta declaración como la conclusión climática, en cierta manera, de toda la sección del 2 al 21, mostrando las diferentes estaciones de este correr de estos versículos del 2 al 21, por eso dije climática, mostrando que el objetivo último que Pablo persigue es la sobreabundancia de la gracia y en establecer un nuevo orden redentor que supera completa y absolutamente el reino del pecado y la muerte. Y por lo tanto nos conduce a la vida eterna a través de Jesucristo. Por eso que el apóstol San Pedro en su primera carta dice que Dios nos ha dado todo, dice, para tener una vida y una piedad. ¿Y qué significa eso, hermanos? Tener una vida y una piedad. Significa que cuando Cristo reinó y destruyó en cierta manera al pecado y la muerte, al creyente, a ese que estaba determinado antes de la fundación del mundo, le entregó una vida y una piedad. ¿Qué es la piedad? La piedad es una relación íntima con Dios y nos entregó una vida en abundancia. Y si usted sigue leyendo el primer capítulo de Primera de Pedro, se va a dar cuenta que hay una consecuencia en entregarnos la vida y la piedad. Es maravilloso ese pasaje, ese capítulo. No vamos a entrar ahí en una reflexión, pero es maravilloso. ¿Cómo podemos explicar este primer contraste de tiempos verbales? Bueno, este que está aquí, que reinó para muerte, ya es un aoristo indicativo, es una acción completada, está en modo pasivo, ¿ya? Significa que el reino del pecado es pasado. En contraste, en tiempos verbales, el aoristo de la vida eterna, que es una acción de propósito y de resultado, lo que indica que el reino de la gracia es futuro y presente. Pablo muestra que el reino del pecado ya terminó, mientras que el reino de la gracia, si usted no da un gloria a Dios, el reino de la gracia es la realidad actual y futura para los creyentes. Maravilloso. Pablo establece un contraste temporal poderoso aquí. El pecado reinó en el pasado. A usted lo reinó, a mí me destruyó, a mí me hizo hacer cosas que ni se imagina usted, hermano. Y también a usted lo hizo hacer cosas que yo no me imagino. Y llevó en cierta manera a la humanidad a la muerte. Pero ahora, acuérdense lo que dice Pablo, capítulo 3, versículo 24. Pero ahora, no antes, Pablo dice que la gracia tiene el propósito de reinar por medio de la justicia en la vida de los creyentes. Y esto indica entonces que el dominio del pecado
es historia. ¿Y por qué seguimos pecando entonces? Pero el dominio de la gracia está vigente y es permanente. Vamos a ver en el capítulo 6, 7 por qué seguimos pecando. No es que yo lo estoy aquí recriminando porque pecamos. No. Es esta pregunta retórica que yo hago, la respuesta la vamos a ver en la próxima semana al empezar a analizar el capítulo 6. Y Pablo no solo mira el pasado con esperanza, hermanos. No solo Pablo mira al pasado con esperanza, al pasado del Antiguo Testamento, a su pasado, al mío, sino mira el presente. Por eso le escribe a los romanos y por lo tanto a nosotros, mira nuestro presente, pero también mira nuestro futuro con absoluta certeza. ¿Saben qué? Es la soberanía y la providencia salvadora de Dios. Y tal vez una aplicación pedagógica a esto, el pecado en el fondo, en esta primera parte, o este primer contraste, ya tuvo su turno, de cierta manera, ya tuvo su turno, ya jugó su tiempo. Y ahora le toca jugar al tiempo de la gracia. Y esta no es una reina débil, no es un jugador débil, sino es un jugador poderoso y eterno, que juega en nosotros para llevarnos cautivos, obedientes a Cristo. Y el otro contraste, bueno, habla del contexto instrumental, los instrumentos que están sumergidos acá. Pero veamos la aplicación pedagógica para no enredarlo con tanto tecnicismo. Aquí lo que Pablo intenta hacer dice que la muerte fue el instrumento del pecado, fue el instrumento de destrucción. Y la justicia, el contraste, es el instrumento de la gracia. ¿Qué está gobernando hoy su vida? ¿El instrumento del pecado o el instrumento de la gracia? Le dejo esa pregunta para que usted se la conteste en conciencia. Interpretemos entonces este pasaje, interpretémoslo. La expresión, estas dos expresiones, estos dos paralelismos, presenta una personificación dramática del pecado como un monarca tiránico que a usted lo hacía pecar en el pasado. Granfield, ¿cierto? En su comentario de Romano, en la página 302, no lo puse acá, pero lo tengo en mi cuaderno acá, explica que el aoristo indica que Pablo ve el reino del pecado como un periodo histórico definido que ya ha llegado a su fin con la obra de Cristo. Todos los comentaristas consultados, tengo anotado aquí 3, Cranfield, Caseman y Dunn, ¿ya? El que quiera los comentarios, me los pide. Dunn señala que esta personificación del pecado como rey refleja la comprensión paulina de que el pecado no es meramente actos individuales, sino un poder cósmico que ha usurpado el lugar de Dios en la creación, que es el efecto de Adán, del pecado de Adán, en cierta manera, ¿ya? ¿Qué implicaciones, diríamos, escatológicas o eclesiológicas tiene este versículo? Porque sin lugar a duda que tiene una implicación. Este versículo, amados hermanos, desde mi mirada humilde, tiene profundas implicaciones para la comprensión de la vida. Se me va a cortar ¿dónde quedó? Esperemos un segundo, hermano. Aquí está. Se me va a cortar la pila de la batería. Disculpen el impas. Ahí está. Ahí volvió la luz. Bien.
¿Dónde? ¿En qué parte me quedé? En las implicaciones eclesiológicas. Cuando hablamos de eclesiología estamos hablando de la iglesia, de las implicaciones de este versículo en la iglesia y las implicaciones escatológicas, es decir, en el futuro para el creyente. Y yo decía que este pasaje 21, perdón, posee, ¿cierto? O tiene una profundidad, una profunda implicación para que nosotros podamos comprender la vida cristiana presente y futura. El reino de la gracia no es meramente una esperanza escatológica, hermanos. No es que nosotros vamos a esperar el reino escatológico porque el reino ya está, sino el reino es una realidad presente que los creyentes pueden experimentar ahora. Nosotros estamos experimentando el reino de Cristo ahora, aunque su consumación plena aguarda ¿el qué? La parucía, pues. La venida de Cristo a reinar en forma definitiva aquí en la tierra. Si pudiera hacer una reflexión teológica de este pasaje, este versículo, amados hermanos, constituye para mí una de las declaraciones más grandiosas de todo el argumento paulino en Romanos del 12 al 21. ¿Por qué, hermano Alejandro? Porque presenta la visión de un cosmos transformado. El mundo, el universo completo fue transformado porque estaba a merced del pecado y que reinaba, el pecado reinaba y era todo para muerte, destrucción. Entonces, esta visión del versículo 21 presenta un cosmos transformado donde la gracia ha establecido su reino eterno. Y en la imagen de estos dos reinos en conflicto no es meramente una metáfora poética que yo intento decirles, sino para mí es una descripción de la realidad espiritual fundamentalmente que define la existencia humana. Por un lado tenemos la raza humana caída que aún recibe el efecto del pecado y si no llegan a Cristo en arrepentimiento y fe, van a tener una muerte espiritual eterna. El reino del pecado, caracterizado por la muerte como su instrumento, porque el pecado espera un segundo. El pecado es el rey y la muerte es su súbdito. Es el instrumento que el pecado usa para gobernar la vida de aquellos que están sin Cristo. Y domina la mente y el corazón de aquellos que están sin Cristo. Por lo tanto, el pecado representa un orden de existencia donde la rebelión contra Dios ha corrompido todas las estructuras de la sociedad. Veamos hoy día las filosofías, hermanos. No quiero entrar en mayores detalles, pero veamos el feminismo. El feminismo ya ha entrado en las iglesias. Veamos la ideología de género. Hoy día debemos amar a personas que se perciben distintas. Claro que sí, claro que sí. Debemos mostrarle la gracia con amor, amar a nuestro prójimo que si usted lo mira es hombre, pero se percibe mujer. Pero hoy día en las iglesias hay hombres que se visten de mujer y son llamados al pastorado. Yo eso lo encuentro aberrante. Y esto es lo que hace el pecado. Se ha introducido en la eclesiología, en la iglesia. Para mí, esa persona que es homosexual necesita arrepentirse. Va a seguir, si él sigue en su pecado, Dios tendrá que
restaurarlo, llamarlo a disciplina, no lo sé. Yo no soy dueño de las conciencias de nadie, pero es evidente, hermanos, que el pecado sigue en una raza caída, sigue reinando la muerte. Y ahí que el reino de la gracia que Pablo describe no es simplemente una restauración del estado original de la humanidad, sino algo cualitativamente superior, que es la introducción de la vida eterna como la nueva modalidad de existencia humana para aquellos que creen. Y, y tenemos ya la conclusión. Permítanme hacer la breve. Me pasé demasiado. Vamos a dejar la conclusión hasta ahí porque ya llevamos demasiado tiempo en clase. Pero yo creo que ya ha quedado bastante claro este tema, hermanos. Bien. Quedo abierto a. Pueden abrir sus micrófonos para preguntas y comentarios. Hermana Marta. Todavía. Bueno, estoy bendecida, agradecida a Dios por toda esta clase que le ha aclarado a uno esas dudas que uno tenía sobre el pecado, la muerte, por la gracia, todos esos términos me ayudan pues, a estar más, además de consciente, más clara sobre lo que usted ha explicado. Bien, bien, bien. Gracias. Para mí estoy bendecida por Amén. todo lo que ha dicho. Amén. Soli Deo Gloria. Amén. Solamente a Él. Exacto, sí. Hermana María de los Ángeles, por favor. Yo también. Yo también te pregunta. Dígame, ¿qué pregunta nos tiene? Mira, la que a ver, la abundancia y la gracia. ¿Qué pregunta tiene sobre la abundancia de la gracia? ¿Qué significa eso? La abundancia y la gracia. No, es una frase compuesta. Donde abundó el pecado, o donde abunda el pecado, siempre va a estar el paralelismo, el pecado y la gracia. El apóstol Pablo dice que la gracia sobreabundó y en el fondo eclipsó al pecado. Y el pecado ya no tiene efecto en nosotros. Eso es lo que y lo otro es una justicia de vino. ¿Eso qué es? Una justicia de vino. El pasaje 20 dice que la justicia vino para traernos vida eterna, en el fondo. La justicia de Cristo vino para traernos vida eterna, para traernos restauración. Ya. ¿Ok? Eso. Ya. Muchas gracias, profe. Ok, listo, hermana María. Bien, hermano, ¿alguna otra pregunta? ¿Algún otro comentario? Me gustó verles de nuevo. Estuve en las 2 semanas en la casa de la playa y estaba con un internet malísimo, malísimo, malísimo. Así que no pudimos hacer la clase hace 2 martes atrás, y el martes pasado, me encontraba de aniversario de matrimonio, así que le pedí al pastor Juvenal que pudiera hacerme la clase. Dice que no pudo grabar la clase, así que algún ratito voy a grabar la clase de la segunda parte, que se le olvidó grabar la clase, y está bien, no hay problema. En algún ratito voy a hacer la clase, la segunda parte de este tema que ustedes me pidieron, del desarrollo el tema era el pecado original. No. Era el libre albedrío. Eso, gracias, hermana Elizabeth. Era el libre albedrío, ¿ya?
que de hecho le preparé la clase y todo, pero bueno, no hay problema. Voy a tratar de hacerla solito y después la voy a subir para completar la segunda parte de esa clase que me imagino que quedaron con hartas dudas de la primera. ¿Mm? Bien, si no hay dudas, hermana Elizabeth, ¿tiene usted alguna duda y alguna pregunta? No, profesor, todo está bien. Bien, Entendí perfecto. bien. Bien, me alegro, eso me alegro. Bien, amados hermanos, entonces vamos a orar si no hay más preguntas, si no hay comentarios, vamos a orar al Señor para que ya nos vayamos a casa, o nos desconectemos, mejor dicho, y podamos seguir disfrutando de la compañía de nuestra familia. Señor, aquí está tu iglesia, Señor, parte de tu iglesia visible, y hoy día, Señor, tú nos has sorprendido con este contenido teológico relevante para nuestras vidas, Señor. Saber que la gracia sobreabunda y eclipsa el pecado nos compromete, Señor, a vivir vidas dignas de ser tus representantes. Si hasta esta hora, Señor, no hemos podido serlo, te pedimos, Señor, que nos perdones. Oramos, Señor, en el nombre de Jesús, para que tú traigas a nuestras vidas el convencimiento de nuestro pecado, la necesidad que tenemos cada día de arrepentirnos y el convencimiento que si no es con Cristo es imposible dejar el pecado, Señor. Tú eres la vid verdadera, la vid genuina. Nosotros somos los pámpanos, Señor, que necesitamos estar insertados, Señor. Pero cuando buscamos respuesta en otros elementos, en otras fuentes, sin lugar a duda que el resultado siempre será negativo, Señor. Hay hermanos que están conectados acá, Señor, que necesitamos que la gracia sobreabunde en nuestras vidas. Y ayúdanos, Señor, a vivir vidas que te agraden, vidas que nos transformen. Ayúdanos, Señor. Necesitamos cada día más de tu amor, de tu misericordia, de tu gracia y principalmente de tu bondad. Muchas gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, amados hermanos, ha sido un placer nuevamente verles. Prendan ahí sus camaritas y nos estamos, si Dios quiere, viendo el próximo martes, si es que el Señor no ha venido antes. Esperemos que cuando Él quiera venir a restaurar definitivamente, no a gustar, a consolidar definitivamente su reino. ¿Okay? Aleluya. Dios les bendiga, cuídense. Profe, Hermana María de Los Ángeles, cuénteme. ¿me va a unir al grupo ahora? Si yo la voy a unir al grupo, no se preocupe. Ya. Ya. Nos vemos en martes. Ya, nos vemos martes. Bendiciones a todos. Hermano Manuel, aquí a Ecuador, Dios le bendiga. Hermano Mario Villesca con su esposita ahí a Guatemala, Dios le bendiga. Pastor Jorge allá en el sur, Dios le bendiga. Gracias por estar con nosotros. Pastor Israel, Dios le bendiga. Ayer fui al Consejo Pastoral de Cerrillo. Qué bueno, ¿cómo va Cerrillo? ¿Cómo está todo? Bien, bien, ahí están todos. Hermanos queridos, el 2 de agosto vamos a tratar de transmitir en vivo. Tenemos un seminario sobre liderazgo. El 2 de agosto, un día sábado. Así que vamos a tratar de transmitirlo en vivo. Si no podemos, lo vamos a grabar y lo vamos a subir a este canal, ¿ya? Pero los que son de Santiago, que en este caso es el hermano Cristian y el pastor Israel, quedan cordialmente invitados para el 2 de agosto, para el seminario ahí en la iglesia de Cerrillo, sobre el liderazgo, desde las 3:30 de la tarde hasta, son 3 temas, son Qué bueno. como una hora más o menos de temas, 45 minutos de exposición y 45 y 15 minutos de preguntas. Dios les bendiga, un abrazo, cuídense, nos vemos. Amén, amén. Un abrazo. Chao, chao. Dios bendiga. Profe. Chao, chao, hermana María de Los Ángeles. Cuídense. Bendiciones. Chao, chao. Chao, chao.